La novedad judicial del día tiene que ver sin duda con el apartamiento del camarista federal Eduardo Freyler, quien había sido suspendido por actos de corrupción y también por no poder justificar su patrimonio. El Consejo de la Magistratura finalmente lo termina destituyendo en la mañana de hoy. 6-1 fue la votación a favor de la destitución del camarista federal. Hablando de la justicia, está con nosotros Julio Pimato, el secretario general de los trabajadores judiciales a nivel federal. Julio, buen mediodía, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por venir a 2 a 14. ¿eh? No, un gusto. Fue la semana del trabajador judicial de la justicia federal, así que ayer, el saludo para toda la gente. Todos los judiciales. De todos los de judiciales. Todos los judiciales del país, ayer precisamente. Y bueno, hoy para los que tenemos una creencia, digamos, en que este país merece justicia, justicia social, es el Día de la Militancia, así que son 2 días muy pegados que rememora el regreso del general Perón el 17 de noviembre del 72. Y bueno, para nosotros se junta, los judiciales lo hemos pasado muy bien el día de ayer, pero en estos momentos de falta de valores en nuestro país, estamos orgullosos de tener una juventud judicial que ayer, siendo su día, no teniendo que trabajar, lo usaron solidariamente. Por eso dieron muestras de lo que es la militancia, porque en los últimos tiempos la militancia para muchos se ha transformado en una salvación personal. Y la militancia de por sí es entregar su tiempo, su esfuerzo por aquellos que lo necesitan, ¿no? Y bueno, nuestra juventud ayer hizo una jornada solidaria de trabajo, usó su día libre en un barrio de Buenos Aires, Soldati, para hacer una tarea social muy importante, pintando un lugar donde comen centenares de chicos por la falta de justicia que hay en la Argentina. ¿Alcanza con el acuerdo llegado entre el gobierno y la CGT en materia de reforma laboral? Bueno, yo digo, si nos ponemos a ver de lo que el gobierno planteaba, primer punto, hubo una serie de conversaciones con el gobierno sobre 3 ejes, previo a las elecciones. El tema de la forma de blanquear el trabajo precario no registrado. Segundo, el tema de la capacitación y formación profesional. Y tercero, un instituto para estudiar los temas de salud, los tratamientos complejos, ¿no? Sobre eso había acuerdo prácticamente, pero el gobierno se cae con una reforma a la ley de contrato de trabajo que no estaba planteada. Bueno, pero eso quedó excluido. Casi todo. Ajá. Casi todo. ¿Qué es lo que le preocupa, Julio? No, quedan algunos temas para discutir en el Congreso. Por ejemplo, la figura esa que sigue siendo precarizada del autónomo que puede tener 3 o 4 empleados, o de la persona que tiene 2 trabajos y si un trabajo no llega al 80%, se lo toma como monotributista, ¿no? Digo, pierde los beneficios que le da la ley de contrato de trabajo. En la Argentina de hoy, quien no tiene 2 trabajos, realmente se le complica la situación, así que eso va a afectar a muchos trabajadores. Pero lo más grave de esto es lo que se habla de la reforma previsional, ¿no? ¿Ustedes no están de acuerdo que se ajuste por inflación la jubilación trimestralmente? No, porque ya además del plus que acordaron con los gobernadores. Perdieron mucho este año nuestros jubilados, y ahora que va a bajar la inflación, esperemos, todavía baja muy lentamente, que le cambien a los jubilados que cobran el 70-75% sueldos miserables, que le cambien la base de actualización de la movilidad. Realmente los fosilizan en lo que está, ¿no? Siempre y cuando sigan calculando bien la inflación. Para mí es un paso atrás, eso por un lado. Y segundo tema, la promesa de que la mínima de los jubilados va a ser el 82% del salario mínimo vital y móvil, tiene 2 trampas. El salario mínimo vital y móvil está de por sí atrasado, claro. Pero además el salario mínimo es vital, y vital es lo que un ser humano necesita para vivir mínimamente y dignamente. Y eso, el ser humano es un trabajador en actividad o es un trabajador jubilado. Parece que a los jubilados son menos vitales, ¿no? Los consideran
minusválido, porque le garantizan solo el 82 de ese salario. A resumirte, sí. Te resumo en cifras. 7.200 hoy el salario de los jubilados. La canasta son 16.000 pesos. ¿Cómo hace para vivir un jubilado? El presidente fue muy claro, le dijo, la justicia tiene que dar el ejemplo. Y habló de la eliminación de la feria judicial y de que trabajen más tiempo. Mirá, pensar que el problema de la justicia son los trabajadores es el análisis. Yo no creo que el presidente lo piense. Se lo mandaron a decir, es una provocación a los trabajadores y es hacerla del tero, ¿no? Grito allá, pero pongo los huevos en otro lado. Porque si modificaran esas cuestiones, la justicia seguiría andando, funcionando tanto o peor de lo que anda ahora. Nosotros venimos planteando siempre que hace falta reforma en la justicia, somos los primeros los trabajadores en plantearlo, y vamos con proyectos y vamos con cuestiones. Por eso nosotros hemos hecho, en la víspera del Día Judicial, un paro a nivel nacional con concentraciones en todos los lugares. Bueno, acá en Rosario y en la provincia, como el 15 fue no laborable, se hicieron el 14. Pero bueno, el resto del país fue el día 15 y ahí lo que planteamos, como se lo dijimos por nota a la Corte, que rechazamos cualquier tipo de modificación hoy, de esas que se están planteadas, pero sí planteamos que se convoque a una mesa de diálogo, convoque la Corte con trabajadores, magistrados, abogados y si quiere al gobierno y fijemos cuáles son las prioridades, las cosas prioritarias que hay que hacer para mejorar la justicia argentina. Ahora, no hay trabajador en la Argentina que tenga 45 días de feria y no pague ganancias, Bueno, yo creo la Convención Americana de Derechos Humanos plantea el principio de la progresividad. Que haya muchas actividades que tengan una situación laboral injusta es un problema que hay que igualar para arriba, en primer punto. La organización de la justicia es de determinada forma. Primero, hay que decir que el trabajador judicial es un juez barato. Porque si nosotros los judiciales trabajamos conforme nos obligan las leyes y los reglamentos, ya hay un acordado de la Corte que sigue vigente que ha dicho que nos descuentan el día como si no hubiéramos ido a trabajar. Pero te quedó claro eso. Si cumplimos con nuestras obligaciones es como si no trabajáramos. Por eso, porque el trabajador judicial hace muchísimas más cosas, hace permanentemente las tareas de los jueces. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Si a nosotros nos sacan alguna de las conquistas, porque la salud ya la perdimos con este sistema de trabajo. Si nos sacan alguna de las conquistas, vamos a trabajar reglamento. Y ahí se va a paralizar la justicia. ¿La eliminación de la feria beneficia a los grandes estudios de abogados? Obviamente, porque se concentra. Mirá, esto hay que ver, porque es un tema de organización. Hace 20 años más o menos la justicia de la provincia de Buenos Aires tomó también con esa idea. Son ideas de que hacen los que no saben nada, ¿no? Eliminó la feria. El desbarajuste organizativo que se armó en la justicia de la provincia de Buenos Aires hizo que esa medida no durara más de 3 años. ¿Me entendés? Y te digo más, los contadores en la Argentina tienen el mismo sistema. ¿Por qué? Porque también pasa lo mismo. Están los grandes estudios contables y los pequeños estudios contables. Entonces, acordaron con la FIP que durante enero y durante las vacaciones de invierno de los chicos, en julio, no se hacen inspecciones para que los contadores se puedan ir de vacaciones. El presidente habla mucho de la industria del juicio y de cómo, y le apunta mucho a la justicia laboral, la lentitud, los trámites, estos juicios permanentes. ¿Qué opina al respecto? Mirá, yo no creo en la industria del juicio. Que hay abogados inescrupulosos que trabajan con peritos, pero la solución no es esa, porque, por ejemplo, se habla de los juicios accidentes de trabajo, y se cambió la ley de RT, que ya no contemplaba, la ley del gobierno anterior también era un desastre, porque no contemplaba 2 principios que plantea la jurisprudencia de la Corte y los tratados internacionales, que son el principio del juez natural, se lo sacó ya la ley que hizo el gobierno anterior, y el tema de la reparación integral. Esta ley no solo no modifica esas cuestiones, sino con la excusa de la industria del juicio avanza, y yo me pongo en el lugar del accidente real, ¿no? Del trabajador que se accidenta, no el que inventa un abogado la discapacidad. Y en ese tema, te termino, porque es muy importante eso, en ese tema el gobierno para el trabajador que está accidentado fue más grave, porque le pone mayores privaciones o lo aleja más de la reparación integral. Y además, la deuda de y de todos los gobiernos, porque acá no hay que trabajar sobre la enfermedad,
hay que trabajar sobre la salud. Y entonces no hay una ley de prevención de riesgos de trabajo. ¿Qué opina de la justicia provincial en Santa Fe? Bueno, yo lo vengo diciendo, más allá de un montón de déficit que pueda haber, bueno, acá está todo el debate de las escuchas, el escándalo reciente, prefiero no opinar demasiado porque son ustedes que están al tanto. Pero a mí lo que me sorprende y que vengo trabajando desde la seccional nuestra que hemos conformado acá en la provincia de Santa Fe, en el Poder Judicial de la provincia, es no hay justicia provincial en la Argentina, la nacional y federal o las provinciales, que tenga un nivel de precarización como tiene la justicia de Santa Fe. Casi el 30% o más en Rosario, en Santa Fe, en las jurisdicciones grandes, de los trabajadores están precarizados. Es decir, son practicantes o pasantes. Es decir, que no tienen obra social, que los hacen jurar, tienen todas las obligaciones, pero o no cobran el sueldo los practicantes o cobran 3.000 pesos sin ningún derecho, sin obra social, sin jubilación, sin nada. Es como un viático que cobran. Y esos son los que sustentan el funcionamiento de la justicia. Para nosotros es un tema que es la negación de justicia, porque un sistema judicial, si no hace justicia con los que trabajan ahí, ¿qué pueden esperar el resto de los habitantes de la provincia? Y en este tema venimos trabajando. Yo he hablado porque es una solución que tiene que darse integralmente, se tiene que dar a través del presupuesto. Primero la decisión política de decir, bueno, vamos a normalizar esto. Segundo, tiene que ser a través del presupuesto, tiene que haber acuerdo del gobierno, del Congreso y también de la Corte Provincial. Hemos hablado con el presidente de la Corte, ya hemos hablado con el gobernador y a través de la diputada Alicia Siciliani, diputada nacional. Hoy me junto con el senador Traferri y estamos planteando un compromiso de todo el Estado, de los tres poderes del Estado, para eliminar algo que para mí es la vergüenza de la justicia de Santa Fe. Gracias por venir, Julio. Un gustazo, ¿eh? Julio Pimato, el secretario general de los trabajadores de la Justicia Federal en de 12 a 14.